sending them range. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Día Global. Como siempre es un gusto encontrarnos en esta semana de informaciones de carácter internacional que le ofrecemos cada 7 días. Vamos a dar la apertura inicial del programa y después de una breve presentación de la gente que nos acompaña, vamos a ir a entrar en detalle de este programa especial que vamos a dedicar, y en instantes se lo cuento, en esta Aldea Global Semanal. Auspician Aldea Global Semanal, RGB Lighting System, Organización Deimonás, Negocios Inmobiliarios, Bodegas Bullies Hermet, Hotel Olimazú, Transportes Premat, Sociedad Anónima, Quincho Campo Adentro, Refrigeración Sur, Partes y Repuestos, Hidrosol, representante de piscinas Iggy, Maderas Santa María, Farmacia Avenida, Dietética Vida Feliz, Phoenix Contact, Inspiring Innovations, SIP, Servicio Integral de Piscinas, Ricardo Ismael Lescano, Venta de Bombas, Parrilla La Costera, Restaurante y Hostería Viejo Almacén. Visítenos y encontrará un nuevo amigo más en nuestra casa. Aparts Hotel Lionel. Calidad, estilo y ubicación. Heladería Italia. Grupo Electro. Compu Matías. Venta y reparación de PC. Servicio técnico e insumos. Casa Romero, baterías, Piamonte 36, Colón, y en Villa Elisa, Gex 1524. Ariel Restauraciones, Arenados, Presidente Ilia 84, Colón, Entre Ríos. Muebles para el hogar y la oficina, Colón Muebles, Bolívar 550, Colón, Entre Ríos. Platos Rotos, Pizzería, Roticería Restó, Ambiente Climatizado, San Martín 344, Colón, Entre Ríos. Vivero El Palmar, Ruta 14, kilómetro 123, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Ustedes saben que marca la historia en estos momentos, en este año 2015 que vivimos, el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo sucesos más allá de los muertos por el enfrentamiento bélico, de lo que desarrolló el nacionalsocialismo con el antisemitismo, masacrando miles de judíos, también discapacitados, gitanos y personas que no correspondían a la raza aria. Eso lo hizo claro a través de los campos de concentración. Uno de sus principales campos de concentración fue en Auschwitz, esto es en Polonia, donde pasaron por allí 1.200.000 judíos, solamente 300.000 se salvaron. ¿Por qué hago esta introducción? Porque en esta Aldea Global Semanal haremos un monotema, podríamos decir, hablar de lo que fue este campo de exterminio tremendo durante los años que funcionó, entre 1940 y 1945. ¿Por qué? Porque ha sido noticia hace muy poco tiempo sobre el juzgamiento del contador, como algunos dicen, o quien manejaba las finanzas o la economía del campo de Auschwitz-Birkenau. Estamos hablando de Oskar Gröning, que en estos momentos va a ser juzgado. Tiene 96 años, ha reconocido y ha pedido perdón porque ha sido juzgado y está siendo juzgado en estos momentos por la matanza de 300.000 judíos. Si bien no participó directamente de aquellos episodios directamente con las personas que fueron asesinadas,
o los que fueron a las cámaras de gas, sí participó como uno de las SS en lo que era un colaboracionista más y por supuesto dentro de las SS hitlerianas. Hablando de este tema, vamos a entrar directamente en lo que es noticia en ese aspecto y también le vamos a contar de qué se trataba a 70 años, que hizo el 28 de enero de este 2015, a 70 años de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau por parte de los rusos en 1945. Así empezamos. La noticia en los últimos días de uno de los hombres aún vivo pertenecientes a la temible SS, que es sometido en Alemania por colaborar en la matanza del campo de Auschwitz. Se lo acusa de la muerte de 300.000 judíos. El famoso contador de Auschwitz, como se lo conocía por llevar a cabo la contabilidad de los bienes y cosas de valor de los que pasaban por el campo de la muerte, se jactó al decir que podían matar a 5.000 personas en 24 horas. Una aberración que aún en pleno siglo XXI y con tanta bibliografía y distintos films que muestran y cuentan el horror del Holocausto, aún asombra, nos entristece y sigue siendo motivo de estudio y temible debate. Y la historia, con el recuerdo en años aún cerca de aquellos que pudieron contar y reflejadas al escapar a ese horror, nos traen al presente, cuando han pasado ya 70 años de la liberación del campo de Polonia. La famosa frase solución final al problema judío, con la puesta en marcha definitiva de la solución final, se gestó el 20 de enero de 1942 en la bucólica localidad de Vannes, muy cerca de Berlín, junto a 14 jerarcas nazis y dirigentes del partido, para poner fin al problema judío, como se lo llamaba, y allí estaban entre otros Himmler, jefe de las temibles SS, Reinhard Heydrich, segundo de Himmler, y Adolf Eichmann, como secretario en aquella reunión. Auschwitz se convirtió en la máquina de la muerte. Si bien ya existían desde que los nazis llegaron al poder una cantidad de campos de concentración en Alemania y en Polonia, después algunos muy nombrados en la historia del horror. En Auschwitz, las mejoras introducidas por el comandante del campo se vieron reflejadas en las estadísticas. Mientras, por ejemplo, en el campo de Treblinka se podían matar en asesinatos masivos a 2 centenares de personas, su comandante de apellido Hoss lograba la terrible cifra que rondaba los 22.000 asesinatos en masa diarios, lo que pone en evidencia la terrible eficacia demostrada por el comandante del campo. Auschwitz se convirtió para siempre en un símbolo del horror nazi, como una maldición sufrida hasta hoy en el recuerdo de esta pequeña población a 70 kilómetros al sudeste de Cracovia. Además de la apropiación por parte de la SS de joyas y el dinero de los deportados, en Auschwitz se llevaría a cabo el tratamiento industrial de los cadáveres, un auténtico glosario del horror. Aunque no se ha demostrado que se ha llegado a fabricar con la grasa de los cuerpos, sí se ha probado que las cenizas y los huesos triturados eran vendidos como fertilizantes. Por supuesto que las distintas aristas de la información que abarca esta semana y también saber un poco más sobre este campo de exterminio que inclusive hoy se puede visitar para las muestras del horror de lo que fue el antisemitismo nazi y donde murieron la mayor cantidad de judíos en Polonia y judíos también de origen polaco. También reduciendo naturalmente la población judía en toda Europa, cuál era la idea del nacionalsocialismo que tenían insertada realmente a partir de no solo la orden de Hitler, sino también de otros nacionales socialistas que tenían la convicción de la raza aria y el exterminio de la raza judía. Hubo toda una maquinaria que va más allá de este campo de exterminio hacia otros lugares también donde hoy son parte de la historia. Hacemos una breve pausa, en instantes retornamos en esta Aldea Global Semanal en esta edición especial.
existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Tecla Star, lo que ves y lo que no ves. Wigner, el mejor clima siempre. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. Restaurant y parrilla Popeye, cocina gourmet, pescados de mar y río, pastas caseras, chivitos uruguayos, pizzas por metro, postres y cafetería. Restaurant y parrilla Popeye, en San Martín y Belgrano de Colón. Geluz, fabricante de interruptores, ejemplo de la industria nacional, que piensa en su seguridad, el diseño y el confort. Geluz, confiabilidad sin riesgos. Insecol, fábrica de columnas de alumbrado público, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para el país. Visítenos en www.inselecluz.com.ar. Cables eléctricos INSA. Recuerde, la calidad es importante. Taxa, cintas adhesivas. www.taxa.com.ar. Mientras que el cabello era utilizado como aislante en los submarinos o para fabricar zapatillas para las tripulaciones. Cuando el Ejército Rojo liberó el campo el 27 de enero de 1945, los soviéticos encontraron allí unos 7.000 kilos de cabello humano, que una fábrica de fieltro alemana compraba a 500 marcos la tonelada. Desgraciadamente, la llegada de los rusos tan solo pudo suponer el rescate de unos 7.000 prisioneros. Ante el avance soviético, las SS habían evacuado a unas 60.000 personas en una penosa marcha hacia el oeste, que dejó el camino sembrado de cadáveres. En el complejo de Auschwitz quedaron unos 10.000 reclusos. Incapaces de moverse, algunos se aventuraron a huir, aprovechando ya que las alambradas no estaban electrificadas y que no había centinelas, aunque la mayoría optó por quedarse. Pero una unidad de la SS en retirada pasó por el campo y asesinó salvajemente a 2 millares más de víctimas antes de marcharse. Muchos de los que sobrevivieron para ver la llegada a sus liberadores morirían en los días siguientes debido a su extrema debilidad. Las estadísticas del horror nos marcan fríamente que por los campos de exterminio, el más mortífero fue Auschwitz y Birkenau, con cerca de 2 millones de víctimas. Segundo, Treblinka, con 700.000. Belzec, con 600.000. Magdanek, con 400.000. Chelmo, con 350.000. Y Sobibor, con 250.000. Todos ellos en Polonia. En Alemania, en el primer día de su juicio, Oskar Gröning, conocido como el contador de Auschwitz, pidió perdón a las víctimas del Holocausto, asumiendo su culpabilidad moral, y describió en detalle algunas de las macabras ejecuciones que presenció. En el que podría ser uno de los últimos grandes juicios por el Holocausto, Gröning
está acusado de asistir el homicidio de unas 300.000 personas, aunque él siempre lo ha negado. Se expone a una pena de entre 3 y 15 años de cárcel por complicidad. Los cargos se remontan al periodo entre mayo y julio de 1944, cuando llegaron a Auschwitz 137 trenes con unos 425.000 judíos de Hungría. Para mí, no hay ninguna duda de que comparto una culpabilidad moral, dijo Gröning al inicio del juicio en la ciudad de Luneburgo, al norte de Alemania. El hombre, que entró en la sala con sus 2 abogados y con la ayuda de un andador, no eludió ninguna pregunta y se defendió con firmeza hasta la suspensión de la audiencia. En un momento, incluso rió cuando su abogado pidió al juez que hablara más alto para que su cliente pudiera escucharlo. Gröning tenía entonces 21 años y, según admitió, era un férreo partidario nazi cuando fue enviado a trabajar a Auschwitz en 1942. Su caso es inusual porque, a diferencia de muchos hombres y mujeres de las SS empleados en campos de concentración, él ha hablado abiertamente en entrevistas sobre el periodo que pasó en la instalación de la entonces ocupada Polonia. Bien, hasta aquí llegamos en esta Aldea Global semanal. Realmente a veces es conmovedor ver las imágenes. Para nuestra producción también, tener que revisar todo el material de archivo, aunque uno ya lo conoce porque se dedica obviamente a parte del periodismo de investigación, siempre causa estupor ver y rever y hacer un revisionismo inclusive de aquellos que fueron parte de la llamada por los nazis solución final hacia el pueblo judío. Aún nos causa conmoción y hay toda una discusión historiográfica, es decir, de la historia dentro de lo que fue el Holocausto, y aún se sigue discutiendo fundamentalmente de aquellos que participaron o que estuvieron muy cerca, que eran de la misma nacionalidad pero de distinta religión, ¿no? Particularmente hoy se está discutiendo mucho este tema a 70 años en Polonia y en Hungría. Como siempre, le agradecemos su compañía, agradecemos a la gente que nos acompaña, también a las distintas emisiones que tenemos a través de Conexión Educativa, su parte cultural, como así también los distintos portales o internet que nos ayudan a llegar a todo el mundo. Son 77 países donde nos miran, www.aldeaglobalsemanal.com.ar en nuestro portal, nuestro Face Aldea Global Semanal, nuestro Twitter @aldeaglobalsema. Es el intercambio que tenemos. También tenemos que agradecer nuestra participación en la terna del Río de los Pájaros del Premio Binacional en Concordia, donde hemos estado allí y disfrutado la semana anterior, y después le vamos a mostrar, por supuesto, cómo nos fue. Por su compañía, como siempre, muchas gracias. Que sigan bien.